todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Busca Libre es la librería online más grande de Latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Miles de libros que pueden tomar menos de un día llegar hasta tu casa. O sea que el libro del cual estarás escuchando hoy, si lo pides cuando termines, pues te llegará mañana. Para el día de hoy llamamos a una periodista que desde esta casa hemos admirado mucho, hemos seguido mucho y que hemos resaltado la valentía que siempre tiene en un país como Colombia de contar las cosas y esclarecer las verdades. Me refiero específicamente a su importante labor desarrollada entre el 2018 y el 2020, los 3 años en que se dieron en Colombia los levantamientos sociales más grandes y que terminaron con una brutalidad policial que le tomó y que se llevó muchas vidas de muchos manifestantes. Me refiero a la periodista María Fernanda Fitzgerald, quien recientemente publicó Los nombres que olvidamos, crónicas sobre Colombia y sus violencias cotidianas en la editorial Intermedio. María Fernanda es periodista y literata con maestría en periodismo de la Universidad de los Andes, es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020, finalista del Premio Gabo en 2020 y en 2022, International Center for Journalists Fellow en 2021 y becaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en el 2021. Se especializa en cubrimiento de minorías, género, salud mental y derechos humanos. Fue beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español Uniandes en 2018. Es además una íntima amiga de la casa porque me es muy grato contarles que trabajamos juntos en Paredro en esos primeros años cuando Paredro formaba parte aún de la revista 070, así que como siempre es muy grato recibir en esta casa a los amigos de antaño y sobre todo a los autores, periodistas y personas que uno admira mucho. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias y esto es una especie de sueño cumplido. Yo me acuerdo que cuando grabamos juntos yo decía algún día voy a ser yo la que esté ahí hablando y pues qué bonito que se haya dado. Créeme que eso me tiene a mí muy feliz. Muchas gracias y en verdad es con mucho orgullo que digo que trabajamos ahí con todo lo que has hecho. Bueno, quien aún no conoce a María Fernanda es periodista y literata, lo vamos a hablar, y literata con maestría en periodismo de la Universidad de los Andes, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020, finalista del Premio Gabo en 2020 y en 2022, ICFJ Fellow 2021, ahorita nos ayudas a saber qué es, becaria Corte de la... Uy, no, es que son muchas cosas, María Fernanda. Becaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, te especializaste en cubrimiento de minorías, género, salud mental y derechos humanos. Además, beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español Uniandes en 2018. María Fernanda, es como si de repente se hubiera abierto como una represa y hubieran empezado a pasar muchas cosas. Sí, sobre todo los últimos 5 años en los que me metí al periodismo directamente, se convirtieron como en esta especie sí, tal cual como tú lo pones, como una fuente de historias y de eventos y de situaciones que empezaron a ocurrir de un momento para otro, que no me esperaba de ninguna manera porque yo estudié literatura y como tú sabes, pues los literatos tenemos, o creí que teníamos una vida muy pacífica, como muy en la contemplación y en pensar en grandes ideas y todo esto. Y de repente me metí al periodismo más por un descarte que cualquier otra cosa. Yo salí de literatura de los Andes y me gané una beca para estudiar maestría ahí en los Andes. Y me metí a periodismo casi que por descarte, porque un tío mío me dijo, ay, Gabo fue periodista primero, entonces ¿por qué no intentas ser periodista primero? Y yo dije, pues sí, ¿no? O sea, pues, finalmente no tengo nada más que hacer ahorita. Y me metí y recuerdo mucho la primera clase que yo tuve de periodismo, el día 1 de la semana 1 de mi primer momento siendo periodista. Tuve un evento que en ese momento estaba todo este caso de Juliana Zamboni, que fue tan doloroso.
Teníamos una clase con un gran periodista que se llama Cristian Alarcón y él nos propuso hacer una especie de simulacro de reportaje sobre algo que fuera muy vigente en ese momento. Quiero contar ahí una anécdota, es que yo quise entrar a periodismo queriendo hacer periodismo musical inicialmente, pero como lo más relevante en ese momento era el caso de Juliana Zamboni, yo le propuse a mi equipo, les dije pues hagámoslo sobre ella, sobre las historias de las dos familias. Entonces pasé yo a presentar el tema ante los demás compañeros como en una especie de consejo de redacción improvisado en la clase y les dije, yo quiero trabajar este tema de las dos familias, de comprender qué pasó detrás, todo esto. Y en ese momento mi profesor, pues que es un hombre que tiene una sensibilidad muy fuerte hacia todo lo que pase de violencia sexual y más si es con niños, empezó a decir pues que la familia de Uribe Noguera había pagado un publireportaje para mostrarse como las víctimas y empezó pues a decir un montón de groserías también pues muy exaltado él por esta situación y pues insistía mucho en que ellos eran malos, en que qué clase de familia cría una persona tan monstruosa, todo esto y de repente una de mis compañeras atacó a llorar, pero atacada, llorando, absolutamente desconsolada. Y yo dije, uy, pucha, ¿qué pasó? Entonces mi profesor le preguntó y ella dijo, es que yo soy concuñada de Uribe Noguera, yo soy esa familia de la que usted está hablando tan mal. Mira, la situación fue de lo más increíble que ha llegado a pasar y yo en ese momento dije, esta es mi vocación. O sea, creo que nunca en mi vida me había sentido tan viva, como tan llena de Dios mío, ¿qué es todo esto que acaba de pasar? Y lo que te digo, eso fue día 1 de la primera clase de periodismo que yo tuve. Entonces, pues me enamoré perdidamente del periodismo. Yo dije, pues acá está todo, acá está lo que he buscado tanto tiempo. Porque están las historias, pero yo soy una persona que requiere estar como en movimiento y tal vez a veces la pasividad de la literatura no me permitía estar tan cómoda en algunos instantes, pese a que la amo igual, pero no me permitía estar tan tranquila. Y a partir de ahí, lo que tú dices, se abrieron una serie de oportunidades. Alejandro Gómez Dugant, que en ese momento también fue mi profesor, vio mucho potencial en mí, me llamó a 070 cuando salí de la maestría y a partir de 070 también surgieron varias de las historias que quedaron depositadas en el libro y sobre todo la oportunidad de seguir creciendo en el mundo del periodismo. Por ahí quería precisamente, María Fernanda, porque ahorita 5 años después se publica, es decir, ¿tiene cuánto? Tiene 4 o 5 meses de publicación, Los nombres que olvidamos, Crónicas sobre Colombia y sus violencias cotidianas. Esto es publicado por Intermedio, en el que tienes 5 capítulos que son 5 crónicas, muchas de estas ahorita vamos a ver, pero para continuar con esto que estás diciendo, yo quisiera que arrancáramos por el final, que arrancáramos por el capítulo 5, que es un capítulo en el que tú te sales un poquito de las experiencias que has tenido en los viajes y con las investigaciones y nos hablas un poquito de dónde vienes tú y un poco de dónde ha salido esta sensibilidad, porque tuviste la literatura detrás y tuviste en el 2019 un caso específico que también me imagino que te abrió muchas cosas. Sí. Pero eso te lo voy a preguntar ahorita, que no quiero decir absolutamente nada. Entonces quisiera que nos devolviéramos un poquito lo que nos cuentas en ese capítulo y ese momento con tu padre y con tu madre y lo que eso supuso. Bueno, pues para contar un poco del contexto, yo por el trabajo de mi mamá desde que era muy pequeñita viví en regiones del país que estaban sumergidas en la guerra en ese momento, en uno de los momentos más crudos del conflicto armado. Más o menos en el 98, en 1998 nos fuimos a vivir a Valledupar, que es una ciudad que para ese momento todavía no era ciudad, era más bien como un pueblo grande, y en ese momento todavía las tomas paramilitares y guerrilleras eran muy comunes en la zona. Nosotros además de eso vivíamos en la casa de una familia que son los Lacutir, y los Lacutir en ese momento eran enemigos de los paramilitares. Entonces, desde esa época yo empecé a ver una serie de situaciones que me abrieron los ojos muy rápidamente a lo que es el conflicto armado de verdad, o sea, no a los imaginarios que muchas veces tenemos desde las ciudades de que hay unos buenos muy buenos y hay unos malos muy malos y hay una guerra súper demarcada en cuanto a cuáles son los bandos, sino que venía pasando todo lo contrario y era realmente las líneas de qué es víctima y qué es victimario son tremendamente relativas, son
líneas que se desdibujan con una facilidad tremenda, que no son tan fáciles de determinar. Y eso es lo que tú puedes ver cuando vives en una zona como esta, si ves que el muchacho que carga el fusil, sea guerrillero o paramilitar, es usualmente un niño que no supera los 13 y 14 años, que es un niño que tuvo que salir de su casa pues porque las condiciones de vida no permitieron que él subsistiera de ninguna otra manera. Y siento que ese es un encuentro que muchas veces tú no puedes tener si no lo has vivido allá. Entonces yo recuerdo desde muy pequeña salir corriendo por toda mi casa, apagar todas las luces rápido porque iba a pasar una patrulla paramilitar y no podían vernos ahí. Justamente porque ellos creían y suponían que nosotros estábamos con los Lacutir, entonces éramos enemigos de los paramilitares, y entonces bueno, se prestó para una serie de situaciones muy complejas de enfrentar el conflicto armado muy de cerca, de tener también la certeza. Mi mamá tenía que moverse mucho y desplazarse mucho, sobre todo por el Cesar y bueno, casi que toda la costa Caribe. Y yo recuerdo muy chiquita saber que mi mamá se podía ir de la casa y posiblemente no volvía, que era una probabilidad muy alta. Sí, eso lo dices en el libro, exactamente. Exacto. ¿Y tu mamá ahí estaba trabajando exactamente en qué, María Fernanda? Ella era la vicepresidenta de una compañía de venta directa y estas cosas, entonces ella la mandaban a las zonas que estaban como más caídas para rescatarles las ventas, básicamente. Y en ese momento, pues, mi mamá era la principal proveedora de la casa, como siempre lo fue, entonces también se forja como esta figura maternal súper fuerte de una mujer, además con una sensibilidad impresionante a todos estos temas. Y recuerdo mucho también en muchas ocasiones ver a mi mamá llegando a la casa absolutamente destrozada por situaciones que ella también vio, de asesinatos, bueno, de distintas situaciones muy, muy complejas que para ella también fueron tremendamente difíciles. Entonces creo que la sensibilidad que se me despertó a mí viene casi que por herencia, porque mi mamá también es una mujer profundamente sensible a todos los temas y todas las causas sociales, pero también de eso, de enfrentar a una edad tan temprana, porque yo no tendría más de 3 o 4 años, perdón, como 4 o 5 años, el ver tan de frente todas estas cosas te marca y te permite tener una perspectiva que es difícil tener de otra manera. Creo que muchas veces desde las ciudades nos acomodamos a narrativas que son más convenientes y toda esta lógica del enemigo interno resulta siendo mucho más fácil de comprender, al hecho de comprender que al final todos salimos perdiendo con este conflicto. Claro. Y que al final las víctimas estamos regadas de muchas maneras, que por supuesto hay proporcionalidades, sí, existen, y de eso no dudo por medio segundo, pero el hecho de que a ti te vendan la idea de un enemigo interno muchas veces facilita la comprensión sobre la guerra y sobre todo te hace más fácilmente manipulable frente a ciertos discursos políticos que pues no voy a mencionar acá para no politizar tanto esto, pero por supuesto que cuando a ti te venden la idea de un malo muy malo el que hay que combatir, te ganan más fácil porque te venden seguridad. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos desde las ciudades, y es que esas ciudades, esa seguridad es imposible de otorgar cuando tú vives inmerso en el conflicto armado. Y pues creo que en parte el esfuerzo del libro va un poco encaminado hacia eso, hacia comprender esas cotidianidades de la guerra. Y además hay algo, María Fernanda, tú me dirás, pero por esto que nos acabas de contar y por este quinto capítulo del libro, lo que a mí me queda claro es como, no es que a ti te haya pasado algo cuando viajas, no es que te conviertas en víctima, que es una categoría muy importante en este país, pero algo que es casi tan importante para efectos de sacar la verdad, que es la importancia de contar esto. Exacto. Sí. Y hay que contar esto bien contado precisamente para que no se caigan en estas cuestiones. Me parece que eso también hay un elemento muy potente. Sí, sobre todo, Camilo, porque, y esta es mi gran pelea con el periodismo, esa categorización de la que estaba hablando hace un momento es una categorización que solamente se ha extendido porque el periodismo no se ha dignado a contar las cosas con las proporciones con las que debe contarlas. Obviamente hay situaciones de intereses económicos, de agendas, de todo esto que podríamos entrar a hablarlo eventualmente, pero no creo tampoco que sea realmente el objetivo. Pero
más allá de eso, en Colombia nos acostumbramos a algo. Tengo un profesor que me enseñó en la maestría, que es Omar Rincón, que insiste mucho en que Colombia nos acostumbramos a un periodismo del conflicto armado como si fuera una especie de partido de fútbol. Entonces estos anotaron tantos goles, estos pusieron tantas bajas. El simple hecho de que nosotros hablemos y categoricemos la muerte de combatientes entre asesinatos y bajas, eso mismo ya deshumaniza por completo el conflicto armado y termina creando un sesgo muy profundo que viene y proviene desde el lenguaje que nosotros como periodistas proponemos en muchos momentos. Y justamente considero que el esfuerzo que nosotros deberíamos hacer bajo un ejercicio que apueste por la paz si se quiere, o al menos por el desescalamiento del conflicto armado, es una comprensión más amplia de lo que realmente hemos vivido. Nosotros no vivimos un conflicto de víctimas y victimarios, acá no estamos hablando ni siquiera de una guerra entre países, nosotros estamos hablando de una guerra interna, y eso tiene unas connotaciones totalmente diferentes a esta idea bélica a la que estamos acostumbrados en otras regiones del mundo. Pero como muchas veces queremos adecuarnos a las narrativas de otras zonas del mundo y no queremos construir nuestras propias narrativas, pues nos cuesta, porque muchas veces no entendemos las particularidades de nuestro conflicto armado, y es saber que hay regiones del país en las que dos hermanos de una misma familia se enfrentan en bandos totalmente distintos. Dime ahí cómo podemos hablar de ganadores y perdedores, es imposible. Claro. Hay una página, hay un parrafito, María Fernanda, de la introducción, que la tenía aquí anotada, pero la traigo ahorita con esto que nos dices, a ver si de pronto podemos echar más luz sobre esto. Nos dices esto: esta bitácora es una apuesta por las emociones, por el sentir, por el entender, un periodismo que decide no despersonalizarse, al menos no acá. Me parece que ahí estás precisamente diciendo, y casi que podríamos decir que incluso la labor del periodismo puede llegar a una enajenación en la que uno deje de sentir empatía o compasión, o sí, métele la palabra que quieras ahí, que ya estas dos palabras están bien gastadas en este país, pero casi como que incluso al periodismo le cayó ya eso. Sí, y pasa mucho. Yo también recuerdo mucho, no voy a decir su nombre pues porque no creo que venga el caso, pero recuerdo mucho una profesora en la maestría que nos decía que ella podía recibir el testimonio de una mamá que había perdido a su bebé y que no le importaba en absoluto. Que ella solamente había empezado a volver a sentir esa empatía cuando ella había tenido sus propios hijos y que ella decía, uy, no, es que perder a un bebé sí es terrible. No quiero clasificarla ni de buena ni de mala, porque de hecho considero que ella es un gran ser humano, pero justamente el periodismo siento que termina causando eso para muchas personas, y es que, sobre todo quienes cubrimos conflicto armado, estamos en muchos momentos expuestos a tanto horror y a tantas cosas tan difíciles que la mente naturalmente deja de darle relevancia a esos temas, porque si no, pues te enloqueces directamente. El tema conmigo es que creo que justamente por mi pasado viviendo en estas zonas, mi mamá siempre procuró mantenerme muy en contacto con las realidades de la vida, con las mujeres con las que ella trabajaba, que por lo general eran mujeres de muy escasos recursos, y metidas en zonas súper apartadas del país, entonces eran personas con todas las violencias estructurales que te puedas imaginar encima. Siento que ese antecedente nunca me ha permitido desnaturalizarme en estos casos. Entonces, para mí, por supuesto que no es como que yo me ataque a llorar frente a las personas, pues porque eso sería muy poco profesional, pero a mí cada historia me marca bastante, me termina permitiendo como extrapolar esta empatía, que sí es una palabra hipermanoseada, pero creo que no hay otra forma. No hay otra manera, exacto. Exacto. Y es de decir, pucha, yo no logro dejar de sentir las situaciones que se han vivido acá. Y el tema es que el periodismo muchas veces te propone que dejes de sentir, entonces te lo marcan como si fuera algo malo y te hacen sentir que sentir empatía por el otro es algo malo y que tú tienes que aprender a ser una persona fuerte, que logre no llorar, que logre no sentir. Hay varios ejemplos a nivel global con eso, sobre todo los corresponsales de guerra hablan mucho de cómo terminan
siendo capaces de ver situaciones de asesinatos y demás, y realmente son estas personas súper duras a las que nada los conmueve, a las que todo eso, y yo nunca he podido con eso. De hecho existe el imaginario que la persona que cubre derechos humanos es esta persona dura e insensible, y muchas veces está incluso asociada a una figura principalmente masculina, que es el que se mete a la guerra y entonces está todo tatuado. Yo estoy toda tatuada, pero mido 1,60 y soy una mujer, entonces como que no contrasta un montón la imagen, y sobre todo está eso. Yo soy una persona que siente y siento mucho, y por mucho tiempo intenté ocultar esa sensibilidad, pero creo que mi libro fue el espacio que me permitió realmente volver a abrir muchas de esas situaciones que he podido vivir a través del periodismo, y decir, bueno, ya no lo voy a ver con el lente de las cifras o del testimonio o del usted allá y yo lo estoy estudiando a usted, sino realmente lo que pasó, y fue la cercanía y fue pues las situaciones que ahí cuento que pues de alguna manera me acercaron de una forma creo que he tenido unos accesos que difícilmente otros periodistas han podido llegar a tener, y lo agradezco profundamente. Y hoy en día yo puedo decir que soy amiga de muchas de las personas que en un momento fueron fuentes, y eso creo que me permite tener una pauta diferente frente a la sensibilidad. Acá yo dije en el libro, no voy a permitir que esa deshumanización me vuelva a tocar en este espacio al menos, y eso creo que es una de las victorias más grandes que he tenido como periodista, y es poder contar realmente lo que se siente, porque cuando tú estás caminando en una selva llena de minas antipersonal, sientes miedo, y mucho. Cuando tú te metes a una balacera, sientes miedo, y mucho. Cuando llegas a tu casa te derrumbas y lloras. Cuando vuelves a ver a tu mamá, la abrazas. Cuando vuelves a ver, en mi caso, a mi perrita y a mis gatos, no te les quieres despegar porque sabes que pues la próxima salida de pronto no vuelves, o que al menos en la última casi no regresas. Y ese tipo de cosas terminan convirtiéndose en marcas que yo considero que nosotros los periodistas deberíamos hablar con mayor sinceridad, porque muchas veces eso, empezamos a posar y a decir como, es que yo no siento nada, es que a mí eso no me importa, porque estaba metido en situaciones más difíciles. Yo hoy en día lo digo, y lo digo de frente, yo veo a un uniformado del SMAT, pues del antiguo SMAT, que ahora se llama OTMO, y me da miedo. ¿Por qué? Porque me cogieron a golpes, y pues es difícil no sentir miedo, y yo ya no quiero meterme a tropeles. ¿Por qué? Porque me cogieron a golpes. Y creo que es natural sentir eso, y siento que en el periodismo nos hace falta ser más honestos con nuestro propio ejercicio y decir, no, yo también siento miedo, yo también siento. Muchas gracias, María Fernanda, por lo que nos estás contando, y quiero seguir por este lado precisamente de lo que supone sentir y lo que viste y cosas que vamos a llegar, pero hay algo que te tengo que preguntar que no puedo seguir derecho sin hacerlo, y es, en medio de todo esto, ¿cómo crees tú que entra la literatura? Porque volvemos, tú estudiaste literatura, tú no estudiaste periodismo, y estudiar literatura pues es relacionarte de una manera con el mundo, es conocer el mundo de una manera. ¿Cómo sientes que la literatura y la lectura literaria te ayudó en el momento de enfrentarte a la verdad? Pues la literatura para mí es todo. Es como cuando tú construyes una casa, pues tienes que poner unas bases, y esas bases en mi caso son la literatura. Yo tengo una teoría, y es que considero que los mejores periodistas vienen usualmente de otras profesiones. Uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo, es abogado de base y es el mejor periodista judicial que yo conozco. Interdisciplinaridad permite en muchos momentos construir conocimientos dentro del periodismo que te permiten explorar a mayor profundidad ciertas cosas. En mi caso, a mí lo que más me gusta del periodismo es la crónica, obviamente, pero también las distintas formas de narrar algo, de entregar un producto y que las personas realmente disfruten. Yo pienso que la literatura pues es simplemente la magia de contar bien una historia, y eso para mí es una certeza, y yo me metí a estudiar literatura porque mi meta final es ser escritora y poder publicar novelas y demás, pero también entender que en este momento contamos con una serie de recursos
de inteligencia artificial, recursos de video, de audio, de todas estas magias que nos ha permitido la tecnología para contar historias que cada vez sean más poderosas y que permitan impactar más a las personas. ¿Y qué pasa al final? Que en la base de todo está una historia bien contada. Si tú cuentas bien una historia, puedes cambiar situaciones completas. Si tú cuentas bien una historia, puedes cambiar la realidad misma. Y eso es justamente lo que yo veo en la literatura, y es esas bases, esa posibilidad. Ya cuando lo llevas al periodismo, que además tiene una incidencia sobre la agenda pública, que además pues tiene la capacidad de mantenerse muy actualizado y que posiblemente pues tiene el dinamismo que la literatura a veces no tiene, te das cuenta pues que esas bases justamente de poder contar bien una historia terminan incidiendo mucho en que de pronto lo que tú cuentas impacte con mayor profundidad, y eso pues es una ventaja muy grande que traemos quienes tenemos otras profesiones de base. Claro. Bueno, María Fernanda, estamos en el 2019, hay una serie de muy horribles manifestaciones y ocurre lo que hacía tiempo no ocurría o no se contaba tanto, y es que Dylan Cruz es asesinado por una bola que está utilizando precisamente el SMAT. Tú estás en 070, estás en la sala de redacción y llega Lorenzo Morales, periodista, a quien saludamos de una vez, y te dice, venga, ¿por qué no echamos ojo a algo? Creo que esa pregunta te cambió la vida. Sí, absolutamente. Absolutamente. Lorenzo es, yo creo que si no el más importante, de los maestros más importantes que yo he tenido en mi carrera, y lo aprecio muchísimo. Y él me hizo esa pregunta, él me hizo la pregunta que definitivamente me cambió el rumbo por completo a mí, y fue: somos el medio que está más cerca del lugar donde asesinaron a Dylan, porque no vamos a mirar qué pasó. Pero así, como casualmente. Nos fuimos con Lorenzo y con Tomás Uprimi a ir local por local y ventana por ventana por toda la 19 buscando videos del momento en el que habían asesinado a Dylan, porque cuando mataron a Dylan fue durante un fin de semana. No recuerdo bien si fue sábado o domingo, pero sí recuerdo que fue un fin de semana. Y pues hoy en día todos tenemos celulares, y sobre todo cuando, como pasó esos días, recordemos que estábamos en medio como de esta especie de primer inicio de estallido social, sí, que había ya desencadenado en varios momentos de brutalidad policial muy serios, y pues las personas estaban muy alertas a grabar. Entonces intentamos en primer momento tener acceso a cámaras de seguridad de distintas zonas, pero obviamente la fiscalía se encargó de pasar el mismo día o al día siguiente del asesinato de Dylan y decirle a todos los dueños pues, que tenían acceso a cámaras de seguridad que no le podían entregar ese material a nadie más, o si no se metían en problemas con la fiscalía. Eso, para que lo sepan, no es cierto, pero yeah. Eso pasaron a decirles, pero las personas en ese momento ya estaban indignadas porque decían: pasó la policía, pasó la fiscalía acá a decirnos eso, pero no han venido a recoger el material, o sea que lo único que están haciendo es censurar esto. Entonces algunos sí accedieron a entregarnos ese material, otros prefirieron no hacerlo por miedo justamente, y las personas que grabaron con celular sí estaban muy prestas a mandarnos el material. En un momento yo hice una salida solamente con Tomás y le dije que fuéramos a un local que de las otras veces en las que habíamos ido siempre estaba cerrado, y era un local de tatuajes. Entonces yo le dije: camina a ver si hoy sí está abierto. Bajamos y justo ese día sí estaba abierto, y justo ese día estaba una persona que había montado una carpeta entera de Drive con todos los videos que grabó de ese día. Grabó, además, fue la persona que nos aportó la pieza clave en la que se ve puntualmente cuando Cubillos levanta su arma y dispara directo a la cabeza de Dylan, apunta y dispara directo a la cabeza de Dylan. Entonces ese fue el video clave que nos permitió hacer toda la reconstrucción de lo que fue el segundo a segundo del asesinato de Dylan Cruz, que lo hicimos de la mano de Bellingcat y de Newsy, que son dos organizaciones internacionales, de la Liga contra el Silencio, pues que es Lorenzo principalmente, y pues nosotros de 070. Y a partir de ahí, tanto como me pasó con el momento en el que hablé de Juliana Zamboni y demás, yo recuerdo mucho decir y sentir: esto es la vida, esto es lo que yo quiero.
no por nada distinto al hecho de estamos acostumbrados a que normalmente quien protesta es asociado inmediatamente con ser un criminal. De hecho, hoy en día la batalla por la memoria de quién fue Dylan Cruz y qué era lo que estaba haciendo en esa tarde sigue siendo un espectro muy amplio, porque hay personas que no lo bajan de delincuente, se le inventaron que era un atracador, se le inventaron la cantidad de cosas que tú quieras, pero lo cierto es que poder aportar un poco a que se comprenda quién era realmente Dylan Cruz y qué fue lo que pasó en esos segundos cruciales en los que un joven de 19 años fue asesinado, permite que tú desde el periodismo puedas aportar una perspectiva distinta y con pruebas, sobre todo, con pruebas, con cosas muy puntuales. Entonces eso, creo que a partir de ahí pues definitivamente me cambió la vida y pues eso fue un momento que yo agradezco profundamente justamente por haber podido aportar en ese instante algo que además estaba tan convulsionado y fue aportar un poquitico de claridad, así no haya tenido mayor incidencia, pero fue poder aportar un poquitico de claridad a un instante en el que creo que todos estábamos pues muy confundidos sobre todo. Y fue además una investigación la tuya, María Fernanda, en un momento en el que, como tú dices, todo estaba muy crispado, estábamos empezando a entender una forma distinta de violencia, también porque por primera vez se estaba diciendo. Sí, exacto. Y esa es una parte que me parece importante preguntarte. ¿Cuál es tu recuerdo de repente empezar a alborotar un avispero que nadie más había alborotado? Luego de eso me llegaron mis primeras amenazas. Pues es bonito, no lo niego. Yo siempre he tenido mucha cercanía con el movimiento de la protesta en general. A mí me parece que un pueblo que protesta es un pueblo que está despierto y que se mueve y que se moviliza. No por el interés del gobierno, y no estoy de acuerdo con las marchas pro gobierno, quiero aclararlo desde ya, pero sí la marcha y el movimiento social como una forma de manifestación del pueblo me parece que es absolutamente esencial para cualquier tipo de democracia, si se quiere, o de Estado. Y por mucho tiempo las violencias, principalmente del ESMAD, ya habían ocurrido. O sea, tenemos, hasta ese momento había un registro más o menos de 33, 34 víctimas, hasta Dylan Cruz. Luego del estallido social aumentaron y no hay una cifra oficial aún, pues porque pues todo fue tan tenaz que pues era muy difícil, pero sí recuerdo que antes de eso ya teníamos varias víctimas de brutalidad policial y de asesinatos a manos del ESMAD puntualmente. Tú desde la página 54 los empiezas a enumerar. Sí. Más o menos, sí. Exacto, sí. Ellos fueron ya los del estallido, pero antes de ellos ya había 34 al menos. Mira, perdóname, voy a leer porque me parece, es de la que estás hablando, estoy en la página 55, esta es precisamente del capítulo que estamos hablando. Mataron a Juliet Ramírez de un disparo al corazón, fue a la primera a la que asesinaron. Mataron a Germán Smith Puentes de un disparo por la espalda. Mataron a Cristian Hernández de un disparo en la cabeza y luego de tenerlo horas tirado en la calle, mientras sus familiares suplicaban a la policía que, por favor, dejara pasar a las ambulancias que, de haber pasado a tiempo, habrían podido ayudarlo. Todavía recuerdo los gritos de su madre pidiendo que, por favor, ya no más, que las dejaran pasar, que dejaran vivir a su hijo. Esa noche también mataron a Haider Fonseca, a Angie Paola Vaquero, a Cristian Rodríguez, a Freddy Alexander Maecha, a Julián Mauricio Fori, a Andrés Felipe Rodríguez, a Anthony Gabriel Estrada, a Andrés Hurtado, a Lord Juan Mendoza y a Eider Jesús Arias. Desde entonces han pasado 2 años y medio y aún no hay ninguna condena. Importante leer los nombres también. Importante leerlos, importante decirlos y recordarlos. Ellos fueron las víctimas de las noches del 9 y del 10 de septiembre acá en Bogotá. Fueron 14 personas a las que asesinó la policía. Fuimos muchos más a los que la policía violentó después de esas noches, o durante esas noches, mejor dicho. Ahorita justamente me acabo de encontrar con una amiga que me contó que el 9 de septiembre la golpearon en un CAI, la metieron y la golpearon en un CAI. A mí el 10 de septiembre me acorralaron entre 3 policías, me golpearon con aturdidoras, con marcadoras y me patearon en el piso. Y esas fueron 2 noches de absoluto desenfreno. Eso vino, sí, el 9 y el 10 de septiembre de 2020, ¿fue eso? Eso fue, digamos que... 2019, creo. No, 2019 no. Fue Dylan. Fue Dylan, perdón, 2020, sí, tienes razón. Fue 9 y 10 ese. Y 2021 ya vino el estallido social. Entonces, las dinámicas de la brutalidad policial antes, creo yo, antes de Dylan Cruz,
siempre se mantuvieron como por debajo de cuerda, como de, hablamos de eso, pero ay, es que son vándalos, entonces no vale la pena llorarlos. Uno, nunca han sido vándalos, pues, o sea, buena parte de las víctimas de la policía previamente eran estudiantes, como cualquier otro. Y siempre se quedó en la narrativa de no vamos a hablar de esto se va a tapar, no se va a decir mucho más. Cuando pasó lo de Dylan, siento que fue la primera vez en la que buena parte de la gente se indignó realmente. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese momento ya había mucha indignación. Recordamos que por esos días el ministro Botero había bombardeado a unos niños en Cartagena del Chairán. Fue además un caso que luego se reveló y fue mucho más terrible porque a los niños los terminaron de masacrar porque ellos lograron salir del lugar del bombardeo y se demostró que varios de los niños fueron masacrados después de eso. Cuando salieron pidiendo ayuda, el ejército terminó de rematarlos. Salió el ministro Botero supuestamente por esto, pero luego llegó el ministro Molano, que hoy en día es candidato a la alcaldía de Bogotá, y fue cuando aseguró que ellos eran máquinas de guerra, que cómo más se combatía a niños que habían sido entrenados para ser máquinas de guerra. Todo esto yo lo recuerdo con mucho dolor y mucha rabia, como creo que lo sentíamos en ese momento quienes salimos a las calles en la primera gran manifestación que fue la del 21N en 2019. Y luego encima de todo matan a Dylan. Y luego vienen el 9 y el 10S, en medio de una pandemia en la que la gente se estaba muriendo de hambre en las calles. En medio de esos dos eventos ocurrió el asesinato de Duván Aldana, también por distintos testimonios a manos de la policía, en medio de un desalojo, en medio de una pandemia, cuando la gente no podía salir a la calle y sin embargo la alcaldía de Bogotá decidió sacarlos a la calle en ese momento. Y todo esto se convirtió como en este caldo de cultivo de indignación absoluta que terminó desencadenando lo que vivimos en 2021, ya en lo que fue el gran estallido social que duró 2 meses y medio, más o menos casi 3 meses, que fue sobre todo marcado por la brutalidad policial. Entonces yo siento que a partir de toda esa serie de eventos que ocurrieron, era muy difícil no hablar. No pasar algo así. Exacto. Y sobre todo era muy difícil que los periodistas siguiéramos quedándonos callados con estas situaciones. Creo que antes de eso no había tanto espacio para hablar de la brutalidad policial, pero ya lo que empezamos a vivir a partir de ese momento es que era imposible no hablarlo. Obviamente hubo medios que lograron no hablarlo, pero creo que quienes estábamos saliendo a las calles, creo que quienes vimos tantas situaciones tan complejas, creo que quienes vimos morir a tantas personas, no podíamos mantenernos más en silencio frente a lo que venía pasando. María Fernanda es muy valiente y además tiene toda una ética muy importante frente a lo que es el reconocimiento, la empatía, la inclusión y toda una serie de palabras. Pero me toca también preguntarte, ¿cómo tramitas tú tanto dolor y tanta injusticia que ves? Porque seguramente la ves, tanta injusticia y sobre todo tanta desesperanza que nos da este país. ¿Cómo haces para tramitar eso? Porque claro, eres de alguna manera la mensajera, ¿me explico? Es decir, es quien traes la información, pero ¿cómo haces al final del día? Pues Camilo, por un lado yo he aprendido a crear redes de apoyo personales, o sea, a nivel personal yo tengo una familia que es de lo más firme que he podido tener en mi vida, son personas a las que yo les digo me estoy sintiendo mal y no se demoran 3 minutos en estar en mi casa. Tengo unos amigos absolutamente hermosos que cuando necesito de ellos ahí están, que me acompañan, que me cuidan. Tengo 3 gatos y un perro que me han mostrado que la vida también puede no tomarse tan en serio y yo les agradezco todo el tiempo y son mi adoración justamente porque me han permitido ver que también hay mucha belleza. Yo procuro rodearme de muchas matas. Acá pues estamos en la casa de mi mamá, que como puedes ver está llena de plantas, pero mi casa es igual, mi casa también está llena de plantas por todo lado, pero sobre todo también esas redes de apoyo existen a nivel personal, el poderme desahogar en escribir ayuda mucho, la música ayuda mucho y creo que también el saber que hay tantas personas tan increíbles en este país que permiten mantener lo que yo muchas veces digo que es como el pie de lucha. Yo voy a distintas zonas del país y siempre salgo absolutamente sorprendida de la fuerza que tienen muchas personas.
Y de hecho me acuerdo que por los días en los que ya estaba medianamente apagándose el estallido, todavía no del todo, pero estaba apagándose, yo llegué a un pueblo que se llama Pogue, que es el último pueblo afro que queda en la subida por todo el río Uva. Del que hablas en el libro, además. Hablo en el libro, sí. Y allá me encontré con una lideresa. Mira, Pogue y toda esa zona es una zona asediada y totalmente controlada por los paramilitares, por las AGC. Tú vas ahí y ves a las cuadrillas de los paracos bajando armadas de pies a cabeza, hombres blancos principalmente, paisas, y lo digo ya te digo bien por qué hago esta distinción regionalista. Yo no soy regionalista, pero viene de una lógica. Bueno, lo cierto es que conocí a esta lideresa, una mujer absolutamente valiente, y hoy me dice en un momento como, oiga, las cosas en Bogotá están feas, ¿no? Yo le dije, sí, imagínese todo lo que ha venido pasando estos días. Y hoy me dice, no, pues, si usted quiere quédese acá, que acá la cuidamos, en medio de paras, en medio de... Entonces yo decía como, pucha, pues qué belleza, porque es que ante todo está el cuidado. Cuando tú vas a estas regiones y hablas con las personas y ves a mujeres, yo soy una fiel creyente de que las mujeres lideramos los cambios y que las mujeres somos los verdaderos agentes de transformación. Ves a estas personas y en mujeres quiero ser muy enfática en que también estoy incluyendo a personas con diversidad de identidad de género. Usualmente son quienes mandan la parada y esa es la esperanza con la que yo vuelvo. Yo digo, sí, todo es horrible, sin duda alguna es horrible, pero siempre está alguien, siempre hay alguien que dice, ¿sabe qué? Sí, hemos comido acá lo que usted quiera, sobrevivimos con las uñas, no tenemos los medios, estamos muy mal, pero se puede seguir. Y yo he dicho muchas veces que esto puede sonar como positivismo tóxico, pero la verdad no me importa, porque cuando tú ves todo el horror y decides seguir creyendo en que hay posibilidades de encontrar un panorama diferente, yo creo que eso es lo que permite que como humanos continuemos cambiando las cosas y que como comunidades continuemos construyendo realidades diferentes. Yo pienso que esa es la resistencia precisamente, que ojalá en algún momento tengamos que dejar de resistir, eso sería lo ideal, que ya no tengamos que continuar sobreviviendo por la resistencia o por la resignación sino que llegue el momento en el que realmente exista dignidad de vida en este país. Ese es mi sueño. Y creo que justamente existen los agentes del cambio, no en los altos mandos del gobierno, no en los políticos que se lanzan, no. Los agentes de cambio están realmente en las comunidades y son las personas que deciden decir, ¿sabe qué? Sí, estamos jodidos, pero no nos vamos a dejar. Desde ahí es de donde yo sostengo mi cordura, creo yo. María Fernanda, se nos acabó el tiempo con mucha tristeza, pero muchas gracias por todo lo que nos contaste, por todo lo que escribiste. No solamente es la importancia, y para la audiencia hemos estado hablando con María Fernanda Fitzgerald de los nombres que olvidamos, crónicas sobre Colombia y sus violencias cotidianas, en el que nos recuerdas la importancia, ya lo decíamos ahorita, de decir en voz alta esos nombres, sacarlos del olvido, ¿cierto? Sí. Sacarlos de la impunidad narrativa, si se quiere, y poder generarles los recuerdos. Pero algo también que es muy importante y que de pronto no alcanzamos a entrar, es precisamente poder sacar a la luz las violencias cotidianas con las que tanto vivimos y que muchas veces para poder ser detectadas y abolidas tienen que pasar por el lenguaje. Sí. Tienen que pasar por allí. Si no se nombra, no existe. Exactamente. Si no se nombra, no existe. Y gracias a un libro como el tuyo, pues le da la durabilidad precisamente a una cantidad de cosas que en este país hemos estado acostumbrados, que se olvidan rápidamente o que se pasa rápido la página. Así que muchísimas gracias por habernos contado esto y yo me despido con una admiración muy grande por lo que haces, María Fernanda, en verdad, porque una cosa es escribir una novela, otra cosa es escribir sobre la calle y sobre el territorio, y ahí hay una diferencia muy grande que no puedo dejar de lado en este momento. Así que te felicito y es mucho, mejor dicho, acá te seguimos con mucho orgullo y con mucho respeto.
No, Camilo, a ti muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por el espacio. No. A todos ustedes, como les decimos, estamos hablando de Los nombres que olvidamos, de María Fernanda Fitzgerald, publicado por Intermedio. Recuerden que este libro lo pueden pedir por Buscalibre y les puede llegar mañana mismo, para que puedan en realidad ver la cantidad de cosas a las que no llegamos, porque hubiéramos necesitado otras 3 horas, yo creo, para poder cubrir todo. Pero ahí está el libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.